Contexto actual. Noelia Núñez, portavoz del PP en Fuenlabrada, acaba de dimitir porque se le ha pillado mintiendo en el currículum diciendo que tenía una carrera en Ciencias Políticas por la Complutense cuando no la tenía. Y hoy venimos a discutir un poco qué creemos sobre la necesidad de dimitir en estos casos, la necesidad de los políticos de tener carreras, tanto de educación como laborales. Y mi primera pregunta va a ser, ¿creéis que una vez has mentido en un currículum y te pillan, tienes que dimitir o no? O sea, ¿ha hecho bien? También está el caso de Cifuentes en 2018, cuando le regalaron, compró un máster en la Universidad Rey Juan Carlos, sin haber estudiado nada, y también dimitió ante el PP. ¿Creéis que las dos hicieron bien al dimitir? Bueno, sin duda hicieron mal antes, pero ¿hicieron bien al dimitir o podrían haber seguido con su puesto, como muchos hacen? ¿Qué opináis? En mi opinión hay que dimitir. O sea, si la gente te vota porque cree en vos y vos terminás haciendo tenés ese tipo de actitudes, está mal. Más que nada porque sos representante de muchas personas y tenés que representar en valores también. Honestidad, son valores importantes, no solo en lo que pensás, sino en valores humanos. Entonces, si vos al final tú lo que haces es poner en tu currículum cosas que son falsas, tus valores son incorrectos, entonces sí que hay que dimitir. En ese sentido, mi opinión. Yo estoy convencido de que en realidad el hecho de que ella haya dimitido es una estrategia, a lo mejor un poco porque se le está pidiendo últimamente al presidente del gobierno dimitir porque ha hecho las cosas mal, entonces ella, al haber hecho las cosas mal, tiene que liderar con el ejemplo y a lo mejor tratar de liderar con el ejemplo significaba dimitir, y lo ha dicho públicamente, ha dicho no es suficiente con pedir perdón, hay que dimitir, pero también depende de la moral de cada persona. Si me preguntan a mí, yo de verdad estoy convencido de que habría que dimitir en ese momento. Estás engañando a la gente que estás intentando representar. Entonces, yo creo que para liderar con el ejemplo no tienes que dimitir una vez te han pillado haciendo la cosa mal, sino coger a gente de tu partido o ser tú mismo y pensar, oye, si yo quiero que este dimita porque lo ha hecho mal, yo que sé que tengo una carrera que he puesto que tengo una carrera que no tengo, debería dimitir en el momento en el que yo opino que Sánchez también tiene que dimitir para hacer algo mal. No me tienen que pillar para dimitir, ¿sabes lo que digo? Y luego, el otro punto que quería meter aquí, yo creo que tiene que dimitir, pero no por el hecho de que no tenga esa carrera, sino por el hecho de haber mentido. Es decir, es un tema de valores, como decías tú. Y aquí llegamos al siguiente punto, que es el hecho de que no tenga una carrera hace que un político, una carrera o una formación profesional, hace que un político no sea apto para gobernar. ¿Qué opináis? yo creo que no. Yo creo que si bien un título universitario, un título superior representa que has superado cierta trayectoria o que tienes cierto logro, no es un indicativo en todo caso de que estás capacitado para desarrollarte en un puesto. Creo que es eso, más que nada. Estoy de acuerdo. Igualmente considero que depende un poco del puesto que vas a ejercer. Quiero decir, si vas a estar en el Poder Judicial, vas a ser juez, fiscal o lo que sea, obviamente en ese caso, en mi opinión, sí que necesitas estudios jurídicos, específicamente, derecho, en tal caso. O, por ejemplo, si vas a ser ministro de Economía o ministro de Sanidad, tiene todo el sentido del mundo que seas médico para ser ministro de Sanidad. Entonces depende un poco del puesto. Específicamente en el caso de Noelia Núñez, para mí, para estar en el poder para tú ser senadora o diputada, no hace falta tener una carrera universitaria, en mi opinión. No es necesario porque tú puedes tener la capacidad de razonar independientemente si tienes carrera o no. Tú esa capacidad de razonar y representar a la gente la puedes tener con o sin carrera, pero hay otros cargos en el que tener una carrera sí es necesario. Es decir, que consideras que hay cargos más técnicos que requieren de un conocimiento sobre ese ámbito. O sea, los ministerios, el de Economía, el de Sanidad, el de Transporte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿opinarías que hay que tener un título para entrar a ese cargo? Es decir, ¿tiene que haber un requisito que es tener una carrera en ese ámbito para entrar a ese cargo? ¿Tú opinas que sí? El Poder Ejecutivo diría que tampoco. O sea, di el ejemplo del Ministerio de Salud, pero a lo mejor
no debería ser necesario. En donde sí tendría que ser necesario sí o sí es Poder Judicial. Si querés ser fiscal o juez, ahí sí o sí tenés que tener una carrera en Derecho. Sí. Pero en el Poder Ejecutivo no siempre digamos, no siempre es esencial tener una carrera en específico. Podés no tener una carrera y saber mucho del tema. Hoy en día con un montón de fuentes de información que tenemos te puedes educar de 1.000.000 de maneras distintas. Sí. Y no hace falta tener una carrera en específico. Quiero decir, si querés querés ser ministro de Economía, no hace falta exclusivamente que hayas estudiado Economía, te podés haber formado de otras maneras también. Entonces, considero que en los ministerios no es necesario. Tampoco en el Senado, ni en Congreso. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Santiago? No, yo opino que sí. Yo opino que si bien algunos puestos no son... A lo mejor si eres el ministro, de verdad, de un ministerio, quizás tengas un rol más de gestión, más directivo, y tienes analistas y tienes expertos, de verdad, en ese ámbito que te asesoran. Por la parte de liderar con el ejemplo, yo sí que creo que deberían tener un grado, un título. Pero por la parte de gestión quizás no lo necesitan antes. También por lo que decías tú, Andy, de pues, la capacidad de raciocinio, la capacidad de desenvolverse en ciertas áreas. Pero de verdad considero que para llegar a ese tipo de puestos, por lo menos para marcar el estándar, debería existir el mínimo de tener un título universitario. Que no quiere decir que los que no lo tengan, en todo caso, no estén capacitados, porque ya lo he dicho. Pero por marcar un estándar, por dar algo, cierta seguridad a la población. Ahí es cierto que nos metemos en un dilema, y es que consideras que un título universitario consideras que son como igual de válidos todos. Y yo creo que un título universitario varía mucho dependiendo del ámbito en el que estés estudiando. Un título en Bellas Artes, por ejemplo, no aporta nada a... Bueno, quizás sí, pero en mi opinión no aporta nada a cómo lideras tú un país. Y quizá un título en Ciencias Políticas o en Economía sí que te ayuda a entender un poco más el funcionamiento de la sociedad. Claro, Entonces, pero por eso no puedes considerar que un título universitario cualquiera sea válido para representar el país. Claro, pero por esa regla de 3 hay un montón de ingenieros, no sé si un diputado del PSOE era ingeniero aeronáutico y estaba en el ministerio de algo que no tenía nada que ver. Quiero decir que yo no tengo esa posición por el hecho de que te den más o menos capacidad, tengo esa posición porque el hecho de que hayas llegado a estudiar una carrera quiere decir algo, da igual la carrera que sea, quiere decir que has estado 4 años como mínimo, vamos a poner que es una carrera o un título superior. La carrera quiere decir que a ti te da la capacidad de decir que has estado 4 años dedicándole tiempo a una sola cosa. Entonces, por marcar ese estándar, considero que sí que debería estar. Pero ¿tú consideras que debería ser obligatorio por ley que cierto funcionario tenga una carrera para ejercerlo, o tú personalmente solo votas a gente que tiene carrera? No es lo mismo. No, claro. Pero pueden existir grandes políticos que no tienen una carrera, o que no han estudiado una carrera y que tienen un título superior o que tienen cursos, pero a regla general, lo que he dicho, debe haber cierto estándar, sobre todo también, no sé si lo vas a sacar tú luego, Matías, para desenvolverte en el sector privado, para no tener esa dependencia del sector público. Sí, te entiendo. Mira, el 87% de los diputados tienen una carrera universitaria, y si nos rebajamos a lo que es la democracia representativa, lo que busca es representar lo que es la sociedad española. Y no un 87% de los españoles tiene una carrera universitaria. Entonces, volvemos a lo que es la democracia representativa. Debería haber gente más, no de calle, pero de pueblo, lo que sea, en el más parecida a la Congreso, gente. más parecida a la gente para representar de verdad. O lo que tú decías, gente solo con carreras que quizá no representan a mucha parte de la sociedad y no entienden lo que son ellos, porque quizá que haya más agricultores en el Congreso puede hacer que esa gente tenga más voz en sus ámbitos de la vida. ¿Qué opinas? Pero ¿no te parece un poco que los políticos lo que tienen que hacer es representar tus ideales? Que no es lo mismo a lo que tú estás planteando, porque tú puedes no haber estudiado una carrera, pero tú tienes ciertos ideales que puedes compartir con una persona que sí estudió una carrera. Entonces, nosotros que queremos es tener, gobernándonos a nosotros, gente extremadamente capacitada, que tiene nuestros mismos ideales. Entonces, no está mal que el 87% de la gente que conforma el Congreso
haya estudiado una carrera, aunque eso no se traslade en la sociedad. Porque lo que importan los ideales y los valores que tiene la gente, y no tanto si estudió una carrera o no. No todos nacieron en el mismo contexto, tuvieron las mismas oportunidades, las mismas ambiciones e intereses. Entonces, el no tener una carrera universitaria no significa que no estés de acuerdo o que alguien no te vaya a representar. No sé si ves mi punto. Veo tu punto, pero más allá de los ideales, yo creo que están las necesidades reales. Y aunque compartas ideales con muchos de los políticos, quizás ellos no llegan a comprender las necesidades que tiene parte de la población, porque nunca han estado en esa posición. De la misma manera que decías que un ministro de Sanidad, debe saber cómo funciona un hospital por dentro para entender cómo gestionarlos y cómo funciona el sistema en general, quizá un diputado debe saber cómo funciona pues volviendo a la agricultura, por ejemplo, el sistema, bueno, no sé cómo funciona, la verdad, pero me entiendes, ¿no? Entiendo tu punto, pero hay veces que el compartir una necesidad no significa que seas capaz de traer una solución. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque puede ser que no estés lo suficientemente capacitado, no tengas los conocimientos necesarios para traer una solución. Entonces, tú solo vas a llegar al poder, vas a representar gente por estar en una situación parecida a ellos, por tener necesidades parecidas, pero eso no es evidencia, no significa nada en sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, tienes que saber también cómo ayudarles. Sí, pero a lo mejor yo comparto tu idea porque si se parecen más a lo que es la gente común, a lo que es la gente de media en España, quizás estarían más capacitados de comprender sus intereses y estarían más, sobre todo, interesados en resolver los problemas, porque esos son los que le afectan a ellos. Sí. Eso lo comparto, pero también comparto la idea de Andy y pienso que aquí en España tenemos un gran problema y es una cosa que no ocurre en Europa, y es que en Europa está bien visto o es más común el tema de los lobbies. Aquí dices lobby, es como algo muy peyorativo, es algo que insulta a un colectivo. El tema de los grupos de interés que tratan de involucrarse en la política, eso en Europa pasa mucho, aquí es que estamos alejados. Entonces pienso que si lo que queremos conseguir es lo que dices tú, que los políticos se vean más interpelados por lo que quiere la gente, debería existir más lobbies y evidentemente la relación pública con los lobbies aquí pues está muy clara, pero que se lleve bien el tema de los lobbies para que ejerzan el interés correcto a los políticos y que los políticos sepan resolver los problemas de la gente, pero no que sean ellos mismos los que tengan el mismo problema. Justo. Vale, sí, me parece bien. Perdón, y una cosa, ¿no te parece un poco que cuando la gente vota aquel al que en cierta medida entiende sus necesidades? Porque a lo mejor... más le vaya a ayudar. Exactamente, a lo mejor tú estás votando a alguien que no tiene nada que ver con tu contexto, con la forma en que tú viviste, con tus necesidades, por decirlo de una manera, pero entiende perfectamente tus necesidades y tú consideras que tiene una solución perfecta a tus necesidades. Entonces, ¿por qué no lo vas a votar? Aunque tenga más carreras que tú, aunque tenga más estudios que tú, aunque no tenga nada que ver contigo. Si él identifica perfectamente tus necesidades o trae a la mesa una solución con la que tú estás totalmente de acuerdo, entonces da igual la representación. Sería perfecto, claro. Pero muchas veces ni piensan en las minorías, ¿no? Claro, pero claro, bueno, estás hablando de minorías, pero entiendo el punto de minorías, pero cuando estás hablando del ciudadano a pie, no hace falta traer a alguien que sea exactamente a él, solo hace falta alguien que vea las cosas en las que él está preocupado. ¿Me comprendes lo que te digo? Sí. O sea, tú al final le estás dando el poder con tu voto, entonces tú decides a quién que sepa resolver tus problemas, no que los tenga él también. Exactamente. Sí, te entiendo. Vale, pasamos punto, ¿vale? Voy a presentaros el modelo suizo de política. Así simplemente son políticos con trabajos principales fuera de lo que es la política. Tienen reuniones por sesiones y no a tiempo completo y pues cobran mucho menos de la política, no viven de ellos, sino que es más una vocación y viven de su trabajo del día a día. La pregunta es, y planteando yo un problema voy a preguntar esto. Mi problema con este sistema es que solamente se puede permitir ser político aquel que en el resto de la vida le va bien, porque no es una carrera profesional solamente la política, sino que tienes que hacer algo aparte porque de la política no vas a vivir. Entonces, partiendo de eso, la gente más pobre no va a estar bien, bueno, o quizás sí, pero en un principio va a ser más difícil que esté bien representada porque la gente que está en el gobierno son gente que de por sí ya tiene dinero suficiente como para hacer algo aparte, que sería el gobierno. Partiendo de ese problema, ¿cómo creéis que es este sistema y
pues parecería bien implementarlo en España. A mí me parece un sistema muy positivo, principalmente porque tú aquí lo que logras es que nadie dependa y viva del Estado. Tú cuando tienes un sistema donde los políticos dependen del sistema en sí, donde tenés un montón de gente que trabaja y depende del Estado en sí, lo que vas a ver es que todo el mundo quiere que este Estado se vaya creciendo. Entonces cada vez tienes más gente dentro, cada vez tienes más gente que quiere, que vota para que el Estado crezca, y esto es un ciclo sin fin. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces lo que logras con este sistema es que todos velen por los intereses genuinos de las personas y no tanto por los suyos en específico, porque entonces vas a tener políticos que van a querer que aumente el tamaño del Estado, gente que vive dentro del Estado y también va a querer que aumente el tamaño del Estado, porque no quieren dejar de depender de esos privilegios, quieren que su hijo también trabaje en el Estado, quieren que su hijo también tenga los mismos beneficios. Entonces lo que logras con sistemas como el que tenemos actualmente en España, que cada vez más gente depende del Estado y nadie va a querer achicar esto. Entonces gracias a este sistema la política deja de ser algo en donde tú vas a hacer una carrera y solo realmente por velar por los intereses de las personas. Entonces me parece que en ese sentido es muy positivo. Sí, es como una especie de hobby que tienen. Si O de sea, verdad les interesa, sí. pues se dedican a ello. Pero el problema que tú has dicho de la gente pobre que se vea representada, al principio lo he pensado y me ha preocupado, pero luego he dicho, aquí en España ocurre, o sea, porque al final la gente pobre está pasándolo mal y lo va a seguir pasando mal. Es decir, los políticos, a fin de conseguir votos o por su moral o por lo que queramos decir, van a lograr salvar a ese grupo, a ese colectivo pobre, para que aumente su capacidad económica y puedan vivir una vida digna. Pero no me parece que en Suiza se esté haciendo mal porque los pobres no se vean representados. Yo creo que aquí en España tampoco. Es que además me parece que en Suiza debe ser más fácil llegar a tener una voz de lo que es en España, porque aquí en España tienes partidos tan establecidos, con tan presencia, que salir de eso es muy difícil, y posiblemente como ahí nadie se dedica a la política como tal, nadie dedica el 100% de su tiempo, si tú tienes unas ideas buenas que la gente van a estar de acuerdo contigo, posiblemente sea mucho más fácil hacer eco y que la gente se entere. En cambio acá vivimos tan bombardeados por ciertos partidos políticos porque su vida, todo su tiempo se encargan en crecer y que la gente los escuche y manipular a las personas en cierta medida. Entonces es mucho más fácil que en Suiza todas esas personas tengan voz que para mí aquí en España. No sé si lo ves, mi punto. Me cuesta verlo. Me cuesta verlo porque, bueno, primero decías que dependes menos del Estado, la gente, en Suiza que aquí. Pero el hecho de que los que gobiernan no cobren mucho y no vivan del Estado no quiere decir que no haya funcionarios. Entiendo tu punto, pero va en concordancia con la filosofía del país, porque ahí el Sí, Estado no es grande. O pero sea, no ahí... es el mismo sistema, nos estamos yendo a otro lado. O sea, es un país capitalista con mucho menos funcionarios, 100%. Puntual y absolutamente. Pero en España, con todos los funcionarios que ya tenemos, si tú implementases ahora mismo ese estilo de gobierno, la gente seguiría dependiendo del Estado. Y, por otro lado, el propio político quizás no busca dinero y busca poder, porque en Suiza el hecho de que tú no estés viviendo del Estado no quiere decir que no tengas poder. Sí que te da poder el estar ahí arriba, te da primero poder en cuanto a relaciones con gente privada. Entonces, sí que tienen algún tipo de incentivo para estar en el Estado. No es solamente un hobby y que quieran que el mundo vaya lo mejor posible. También hay muchos incentivos que no son el dinero, o que sí que son el dinero, pero de forma secundaria. Pero aquí también, ¿no? Claro, aquí también, pero eso yo siento que el sistema de Suiza no arregla el problema que tenemos aquí de querer tener poder. A ver, también es que a lo mejor tenemos que diferenciar entre el poder el legislativo y el ejecutivo, porque el ejecutivo me parece que funciona más parecido al español, pero el legislativo no. Entonces, tener un poder legislativo parecido al de Suiza, donde la gente trabaja en cierto sentido por hobby, me parece que es mucho más positivo. Porque realmente tú lo que estás haciendo es velar por los intereses de las personas realmente, o a lo mejor los propios. Pero tú lo que no necesitas es estar haciendo campaña todo el día sobre tus ideas, tratar de ganar una imagen pública, tratar de vivir 30 años, porque tú ves gente que vive la política hace centenares de años. Eso allá no pasa. Entonces eso es lo positivo que tiene. Obviamente después si quieres, en el poder ejecutivo sí que vas a tener que hacer campaña política, vas a tener que llegar, pero en el legislativo para mí es positivo. Sí, y su sistema ejecutivo, lo que tú decías del sistema legislativo, se compenetra muy bien con su sistema legislativo, porque al final los políticos, que es la gente que se puede permitir ser político, no se ocupan tanto de sacar leyes,
porque al final son todos estos referéndums que están haciendo que vota todo el mundo, entonces como que se compenetra al final la población con los que al final quieren ser políticos. Y añado además que cuando no, volviendo al tema de antes, cuando no tienen una carrera profesional y yendo más lejos, cuando no tienen una o no han tenido una exposición al sector privado, o no tienen posibilidad de volver desde la política al sector privado, al final se convierten en funcionarios, pero no del Estado, no de los servidores públicos, sino funcionarios del partido. O sea, están sirviendo los intereses del partido. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? O sea, no pueden salir, o tampoco han salido antes, no conocen otro mundo. Ok. Por último, volviendo un poco a lo de Noelia. Para concluir ya. Sector privado o título de universidad. Quiere decir, hablamos de Suiza y de que la gente tiene una carrera en el sector privado previamente, que además eso aporta mucho al conocimiento que uno tiene, porque el haber trabajado en el sector privado también te hace conocer cómo funciona el mundo y cómo funciona tu sociedad. ¿Qué deberíamos valorar más? Que una persona tenga un título universitario, como por ejemplo Pedro Sánchez, que tiene un doctorado pero ha dedicado toda su vida a la política, o que una persona haya trabajado en el sector privado, puede haber trabajado desde recursos humanos de una empresa hasta cajero de un supermercado, que también hemos visto de todo. Entonces, ¿qué deberíamos valorar más? ¿Experiencia real o conocimiento? Entiendo tu punto, pero habría que tratar de diferenciar un poco si estamos hablando del Poder Ejecutivo para un ministerio, para presidente, o si estamos hablando Poder Ejecutivo. Ejecutivo, ¿no? Vale. Sí. ¿Quién representa mejor? Lo estaba pensando y es muy buena idea el sector privado. Primero porque te quitas la dependencia al sector público, de alguna manera, lo tratas de eliminarlo más. Y segundo porque si yo digo, en vez de sector privado, si yo digo educación, ¿dónde pongo el límite? Es decir, carrera es lo mínimo, o ¿qué es lo mínimo? ¿Una FP? O sea, es un sinfín de pensamientos. Y pienso que el sector privado, aunque ponle que seas cajero, barrendero o cualquier otra profesión, que quizás no sea algo corporativo, te da una idea, porque te están ingresando dinero una empresa, te están pagando una nómina y al final te metes en o sea, tienes ese conocimiento de cómo funciona. Yo pienso que es muy buena idea. A ver, para mí es muy reduccionista porque sería muy difícil basarse solo en eso, pero me gusta mucho el sector privado porque al final el sector privado no necesita realmente de vos. Entonces lo que te digo, él está ahí para resolver un problema específico, termina su mandato y se va. En cambio, el que está en el sector público y que fue político toda la vida, que tiene una carrera, sí que lo necesita porque se dedica a eso y para ganar poder necesita escalar dentro de esta corporación que viene a ser el Estado. Y necesita que tú tengas cada vez más necesidades para él, tener cada vez más poder. Y eso puede ser muy negativo para la sociedad porque realmente no está ahí para resolverte el problema, solo para dar la ilusión de que está resolviéndote los millones de problemas que supuestamente tienes. En cambio, el que es del sector privado realmente esa necesidad no la tiene. Estaría solo resolviendo un problema en específico o problemas específicos y ya está, porque él su vida la tiene resuelta de afuera. Entonces es un tema de motivaciones, son motivaciones distintas, en mi opinión, los que tiene uno y otro. Aunque a veces tener una carrera es muy necesario. No sé si hablamos de el sector energético, un ministro de energía, a lo mejor tener una carrera y sí que es necesario. ¿Me entiendes lo que te digo? Te entiendo. Y ¿Tú aunque qué piensas? no esté en script, yo siento que tener algún tipo de experiencia en el sector privado es muy importante para conocer. Primero para saber que te están quitando impuestos, o sea, que la empresa te paga 1.500 y tú te estás dando 700 euros, o 800, 900, me da igual. Pero también siento que tener un título es muy importante porque te hace pensar más allá, tener algún tipo de pensamiento crítico, te has desarrollado en algún tema y no lo considero necesario, pero lo considero un gran plus. Pero un poco saliéndome de ahí, el rey de España nace, o en este caso la reina, nace princesa y tiene 18 años, hace la mili, puede hacer hasta una carrera si quiere, pero no va a tener nunca ningún tipo de experiencia privada. No va a trabajar para ninguna corporación, no va a abrir ninguna empresa, ni siquiera sé si puede, pero eso representa bien el país. Y eso ha sido así toda la vida, o sea, el que es de la élite ha sido de la élite siempre y va a gobernar. Bueno, eso en la historia me refiero. Entonces, esa es la gente que siempre ha gobernado, Pero entiendo tu sin punto, experiencia. pero la verdad para mí es que tu representante no tiene que ser el que mejor representa a la media. Tu representante tiene que ser el de los mejores. ¿Me entendés lo que te digo? Tiene que ser el más capaz, Entonces, el más sector privado da hábil. igual. Te puedes profesionalizar en la política para saber representar a la gente
crearte una imagen pública para... Yo a veces siento que prefiero votar a alguien con una imagen pública que yo conozca, que ha trabajado en esto toda su vida y que se ha demostrado a mí, ¿sabes? Que ha hecho debates, que ha hecho entrevistas y su carrera se ha dedicado a eso. Más allá de una persona que quizá viene de un sector privado, que le conocen muy bien en los bancos o en el sector financiero, lo que sea, pero que la gente que le vota no sabe muy bien quién es esa persona porque nunca se ha demostrado al público. Yo siento que demostrarse al público a veces es importante. Ya, pero ¿y la gente que no está de acuerdo contigo? Al final va a haber, ponle Pablo Casado, imagínate que ahora se va a una corporación, o sea, una empresa, al final va a ser en las noticias. La empresa, ¿tú crees que le beneficia que Pablo Casado, además mal ejemplo por cómo se fue, ha entrado en esta empresa, vaya, está dentro, la empresa le ha admitido, luego el trato con clientes, o sea, está totalmente... Pero esto es postgobierno, yo te estoy hablando pre-gobierno. pero bien. Pre-gobierno está bien tener una carrera en la política y haber creado una imagen pública, si lo que todo el mundo necesita es crear una Pero imagen está bien pública. para qué, ¿a qué te refieres? Está bien para que la gente que te vote sepa quién eres. O por lo menos lo que intentas ser. Bueno, eso un poco sucedió con Donald Trump, ¿no? Que mucha gente lo votaba porque era un outsider, una persona que nunca estuvo en política, que se hizo multimillonario trabajando y entonces a la gente bueno, había un gran grupo de personas que lo que le gustaba a Donald Trump era eso, de que él se hizo su vida totalmente aparte de la política y se metió para supuestamente solucionar todos los problemas del país. Sí. Y un gran problema es que no sabíamos, o por lo menos la gente no sabía realmente quién es Donald Trump. Nunca se ha demostrado al mundo como político, siempre como empresario. Sabe gestionar unas empresas, seguro. Y el país, pues ahí ya es cuestión de gustos y cómo lo esté haciendo, ¿no? Pero uno de los problemas que vemos, mucha gente dice que es que está loco, claro, porque no es un tío preparado para la media, para Sí, el periodismo, es un tío preparado para la vida y tiene su personalidad que es muy fuerte y a muchos les gusta, a muchos no les gusta. Más allá de eso, es difícil votar a una persona que no conoces, ¿o no? Sí, yo creo que esto es a lo mejor un debate para otro día, pero a lo mejor hay veces que depende del contexto, porque por ejemplo Javier Milei en Argentina en mi opinión fue extremadamente útil, está resolviendo un montón de problemas y lo hizo de una manera muy fuerte y muy rápido todo, cambió todo muy rápido, que hay gente que no le gusta eso, hay gente que dice que los cambios se tienen que hacer de manera progresiva, que hay que hacerlos lentos, sin dejar tanta gente en la calle, sin reducir tanto el tamaño del Estado, hay gente que plantea eso, entonces a lo mejor depende del contexto y del país, a lo mejor Javier Milei no es necesario acá en España. Eso sería un debate para mí más extenso que habría que verlo porque a lo mejor depende del contexto en sí y no es una regla general, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, te entiendo. Porque a lo mejor España no está en una situación donde necesita un Javier Milei que de la nada te recorte el tamaño del Estado en un 40% y empieza a hacer cambios estructurales tan grandes. Sí, pero el problema no estaba en cómo lo hace y en qué hace, sino en quién es previamente a que sea votado. Porque la idea de una democracia es votar a una persona que te represente porque tú sabes quién es. Y si esa persona es del sector privado es más difícil conocerla Pero que si se ha profesionalizado en la política. para Ese es el resolver ese debate. problema, pero para resolver ese problema a mí me parece ideal, entonces volviendo al modelo suizo, porque te puedes permitir seguir en la vida pública, la gente que te conoce te haces una imagen y la gente sabe quién eres y tus ideales y luego además tienes participación en el sector privado. Es perfecto, desde un inicio. O sea, para eso concreto está muy bien. Pero hay mucha menos campaña, mucho menos dinero en la política en general. Pero yo veo que el dinero en la política no es para nada positivo. Porque se aleja de realmente los intereses de las personas y solo está asociado a los intereses de los políticos. Vale, eso es No cuestión, sé si lo es ves. cuestión de opinión. Pero no sé si eso es mi pregunta. ¿Tú no lo ves así? Yo veo que previo al gobierno tiene que haber una votación en la que todo el mundo tiene claro quiénes son las personas a las que votas. Entonces ahí tiene que haber dinero, porque no, si la persona viene de la pobreza, aunque sea una persona muy inteligente y que represente muy bien, si la persona viene de la pobreza no se va a poder dar a conocer igual que el resto. Entiendo lo que dices, pero había, no sé si era un meme o qué, que era De un TikTok. avión de TikTok, de Reels. Era un meme en el que había un avión, todos los pasajeros eran monos y los dos conductores eran humanos. Y entonces decía, esto está muy mal, no estamos bien representados, porque los que están pilotando el avión son dos humanos y no son dos monos. Sí. Entonces, a lo mejor no crees que, o sea, es un extremo un poco radical, bueno, radical no, pero Una cosa, distinto. ¿estás llamando monos a los pobres?
A la mayoría. Pero, ¿no te parece que, obviamente está muy sacado de contexto, pero ¿no te parece que lo que tú planteas es algo de ese estilo? No. Yo planteo que hay personas que no vienen de mucha pasta y que, aunque sean muy hábiles, es decir, humanos, para conducir el avión, no van a poder llegar ahí sin ningún tipo de apoyo. Solo puedes darte a conocer cuando tienes los medios para ello. Y si una persona muy hábil no tiene los medios para darse a conocer, tiene que haberse sacado ese dinero de algún otro lado. De hecho, en España se da por cada voto que tienes 1,08 euros para la campaña y por cada escaño 32.000 euros. Y eso yo no lo quitaría nunca. ¿Por qué? Porque te tienes que ganar al principio que te den la pasta, es decir, te tienen que votar, pero una vez te la dan tienes que poder seguir ahí y muchas veces no tienes los medios suficientes. Ya. Porque te lo devuelven lo que te has gastado. Es decir, si tú tienes 1.000.000 de votos te darían 1.080.000 euros, pero si solo te has gastado 40.000, solo te dan 40.000, no ganas dinero tampoco, ¿sabes? Solo te devuelven lo que te has gastado en campaña y tienes el límite de lo que te han votado. Y eso yo no lo veo mal para darte a conocer, para que la gente sepa que hay otros. Pero en Estados Unidos también existe, no sé si lo sabéis, la figura esta del notebook que antes de las elecciones mandan a casa de cada ciudadano, hablando de todos los candidatos que se presentan, todo lo que han hecho por ejemplo, si son senadores, que muchos han sido senadores antes, todas las leyes que han pasado, los bills estos que han pasado, todas las sentencias, toda la actividad que han tenido. Sí que es verdad que cada uno tiene su campaña por el que invierte dinero, y eso es inamovible porque es la libertad de cada uno, pero lo del notebook este que se envía, que ahora será digital, imagino, me parece una muy buena iniciativa. Sí lo es, pero solo con el notebook no vas a llegar muy lejos. Tienes que hacer campaña como hace todo el mundo. Tienes que estar en los sitios. Pero por ejemplo la gente te esa- conoce, por lo menos. O sea, por lo Sí. menos la gente te conoce, sabe quién eres. Sí, Ya si te quiere votar porque ve que la campaña es más atractiva visualmente o te ve más veces, pues es que no le convences mucho a lo mejor. O sea, por lo menos que haya un objetivo. Todo nos condiciona en la vida. Vale, entonces eliminemos las campañas. Bueno, acabamos Sí, el sí, podcast. Muchas gracias por todo.